Muy bien, tenemos en pantalla la semana número 9, correspondiente al cuarto bimestre. En la semana número 9, el tema es monarquía española del siglo XVI. Y la pregunta es, siglo XVI, ¿en qué año empieza? Mano levantada, te escuchamos. Estefano Castro Portal, te escucho. Año 1500. No. Cielo Gabriela, te escuchamos. Nada, bueno. Entonces, cuando me hablan a mí del siglo XVI, recuerden que el siglo XVI empieza en el año 1501. ¿Ya? No se vayan a olvidar, ¿ah? 1501. Todo siglo empieza en la unidad. Y como son 100 años, se prolonga hasta el año 1600. Ya ahí está. ¿Ya? Ahí están entonces los 100 años. Y ahí está el lapso que dura el siglo XVI. Desde 1501, que es la unidad, hasta 1600, que es la centena. Eso de ahí tienen que tenerlo presente, ¿ya? Ese es el tiempo que nosotros vamos a trabajar en esta sesión de clase, el siglo XVI. Entonces, para conocer el desarrollo de esta sesión, tenemos acá el título. ¿Qué características presenta la monarquía española del siglo XVI? Vamos a trabajar de la monarquía. De por sí, si nos hablan de la palabra monarquía, eso es importante aclarar, si nos hablan de la palabra monarquía, nos hablan de una forma de gobierno en la cual todo el poder, ¿quién lo tenía? Mano levantada, te escucho. ¿Quién tenía todo el poder si te dicen monarquía? Mano levantada. Alguien primero, antes que participe su compañera, alguien en el chat va a escribir algo. Alguien en el chat va a escribir algo. Recuerden que una vez que alguien dice la respuesta, ya no se contabiliza la respuesta en el chat. Muy bien. Su compañero me ha dado una respuesta. A ver, ¿alguien más en el chat va a escribir algo antes de pasar a los audios? Recuerden que una vez dada la respuesta ya no se contabiliza en el chat. Bueno, nadie más. El último ha sido Lupita Paredes. Cielo, te escuchamos. El rey, profesor. Claro, el monarca, como escribió Castro, o el rey, ¿no? Esas son las dos palabras claves de la monarquía. El rey o el monarca son los que tienen todo el poder cuando existe esta forma de gobierno. Muy bien, Castro, y también Núñez, así es. El rey, o también llamado, conocido como el monarca, son los personajes que tienen todo el poder político cada vez que nosotros mencionamos el término monarquía, ¿no? Vamos a hablar entonces de la figura de este rey, ¿ya? Eso es importante. Profesor, ¿de quién vamos a hablar? De la figura de este personaje, pues, conocido como el rey, ¿no? Entonces acá vamos a hablar justamente del rey o también monarca. Él tiene todo el poder. ¿Entre qué años, profesor Luis Aníbal? Entre el año 1501 y el año 1600. 1501 y el año 1600. Ahí está, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hablar en esta sesión de este personaje. ¿Y cuál es el propósito de esta clase? Reconocer las características de la monarquía española del siglo XVI. Es el propósito de esta sesión. Muy bien, vamos a dejarlo por acá y nos vamos a ir rápidamente a lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá. Monarquía española del siglo XVI. Para entender un poco esta monarquía tenemos una lectura que es el material de apoyo, ¿no? Ahí está nuestra lectura, Monarquía española del siglo XVI, y esta lectura nos va a permitir desarrollar el tema. Empiece fuerte y claro, Cuba Chávez, la lectura, la escuchamos. La llegada a la Casa Austral o Habsburgo se produjo como consecuencia de la política matrimonial de los reyes católicos, y ella corresponderá a culminar la unificación territorial de la península ibérica, incluido Portugal. La expansión americana, además su llegada, significó
debido a sus intereses patrimoniales en Alemania y los Países Bajos, la entrada de España en la política europea como paciencia de primer orden. Orden, El pe- ahí nomás. Muchas gracias. Siga la lectura, Lupita Paredes. El periodo de expansión política y económica, el siglo XVI, corresponde a los reinados de Carlos V y Felipe II, llamados los Austrias Mayores, mientras que en los reinos de Felipe III y Felipe IV y Carlos II, llamados los Austrias Menores, corresponden al siglo XVII en el que se produce el deslive. Muy bien, correcto. Nos vamos por acá. Ha leído Cuba Chávez Ashley. Ha leído Lupita Paredes. Luria. Muy bien, Lupita. Luria. Listo. Regresamos. La llegada de la Casa de Austria, ¿no? Esta casa que va a gobernar España pertenecían a una dinastía o familia. Eran los Habsburgo. Los Habsburgo es una dinastía europea que nace en la casa o en el estado de Austria, pero en algún momento un príncipe Habsburgo se casó con la hija de los reyes católicos, su hija ya llamada Juana, ¿no? Juana, y era conocida como la Loca, así la llamaban en la historia. Se casó con un príncipe conocido como el Hermoso, Felipe el Hermoso, y producto de ese matrimonio, acá lo voy a explicar de manera más detallada, ¿ya? Tenemos a los reyes católicos, y los reyes católicos, eso es importante aclarar, los reyes católicos tienen una hija, ¿ya? Su hija era llamada Juana y era conocida como la Loca. ¿Por qué la Loca? Porque sufría de esquizofrenia, pues, por eso la llamaban la Loca, ¿ya? Entonces, producto de ese matrimonio, tenían a su hijita llamada Juanita la Loca. Esto voy a borrar. Ya está. Era llamada Juana, conocida como la Loca. Muy bien, vamos a borrar esta parte de acá. Entonces, ellos tuvieron una hija llamada Juana la Loca. Vamos a ponerla por acá. ¿Ya? Los reyes católicos. ¿Ya? Y los reyes católicos eran de la dinastía Trastamara. Trastamara era la familia o la dinastía de los reyes católicos. Ellos se casan y producto de ese matrimonio nació su hija Juana, más conocida como la Loca. Sin embargo, Juana se casó también con un príncipe. Ese príncipe era conocido, ¿no? Ese príncipe era conocido como Felipe el Hermoso, ¿no? Era hermoso como tu profesor Luis. Así está. Felipe, conocido como el Hermoso, ¿no? Tenía mi hermosura, imagínate. Pero Felipe el Hermoso pertenecía a una dinastía, ¿ya? Eso también es importante mencionar. La dinastía a la que pertenecía Felipe el Hermoso era la dinastía de los Habsburgo, ¿ya? Entonces Felipe Hermoso era un príncipe que pertenecía a la dinastía Habsburgo, ya está. Entonces se casan y producto de este matrimonio tendrán también un hijo increíble, ¿ah? Ahí está. Producto de este matrimonio, tanto Juana como Felipe tuvieron un hermoso hijo. Ese hijo, ¿quién fue, profesor Luis Aníbal? Ese hijo que nació de este matrimonio se llamó Carlitos. Carlos el primero en España o el quinto en Alemania o Sacro Imperio Romano Germánico, CIR, ¿no? Y Carlos hereda por línea paterna la dinastía de su padre. O sea, Carlos es un Habsburgo como su padre, ¿no? Habsburgo, ahí está. Y a partir de Carlos se inicia la dinastía de Habsburgo en España, porque sus abuelos, los católicos, eran Trastamara, pero como sus abuelos tuvieron una hija y la Edad Media era una característica que el hijo heredaba todo el padre, la Trastamara desaparece y más bien predomina Habsburgo. Y con el tiempo, Carlitos I o Carlitos V también se casó, ¿ya? Eso también hay que mencionarlo. También se casa con una princesa de Portugal,
¿Ya? Eso también hay que mencionarlo. ¿Se casa con quién, profesor Luis Aníbal? Se casa con la princesa, vamos acá lo voy a mencionar, se casa con la princesa Isabel de Portugal, ¿no? Y producto de ese matrimonio también tuvieron un hijo. Ese hijo se va a llamar Felipe II. Y Felipe II también va a heredar la dinastía de su padre. O sea, él también va a ser, lo voy a poner por acá. ¿Dónde está por acá? Un momento. ¿Ya? O sea, él también va a ser Habsburgo, como su padre, ¿no? Ahí está. Entonces, este es el árbol genealógico de lo que vamos a ver hoy día. Nosotros en la sesión de hoy día vamos a ver básicamente el gobierno de Carlos I, Carlos V y de Felipe II, ¿no? Ellos eran llamados los Austrias mayores. ¿Por qué Austrias? Porque eran Habsburgo, y los Habsburgo es una familia de Austria, pero eran conocidos como los mayores porque durante su gobierno España fue una potencia. Imagínate que durante el gobierno de Carlos se descubrió el Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces, muy bien, había participado Cubas y Lupita. Antecedentes, los Reyes Católicos. Siga fuerte con la lectura. Gamboa. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, casados en 1469, heredarán respectivamente sus coronas en 1474 y 1479. Una vez afianzados en el trono, los reyes católicos recortaron el poder de la nobleza, establecieron la Inquisición y crearon la Santa Hermandad, policía rural para combatir el bandolerismo. Muy bien, ahí nomás. El Siga la lectura Núñez Macedo. Le escuchamos, Núñez. El año clave de su reinado fue 1492, pues en este año se produce la conquista de Granada. Este reino estuvo dominado por los moros, liderados por Boabdil, quien fue obligado a huir. Esto, sumado al sometimiento del reino de Navarra, les permitió conseguir la unificación territorial. B. La expulsión de los judíos. En España coexistían tres religiones: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Los reyes católicos emprendieron la tarea de unificar la fe, imponiendo en todos sus estados el catolicismo. Excelente, Núñez. Siga la lectura Castro Portal. Descubrimiento de América. Ayudaron al genovés Cristóbal Colón en forma eficaz, interponiendo su influencia para que el marinero consiguiera barcos y hombres. Lea la línea de tiempo. Descubrimiento de América, 1492. Rafael pinta la Escuela de Atenas, 1510. Carlos I asume el gobierno en España, 1516. Felipe II asume el trono de España, 1555. España protagoniza una guerra contra Inglaterra, 1558. Correcto, muy bien. Entonces acá tenemos la participación de su compañero Castro, de Núñez, muy bien, Núñez Macedo, y de Gamboa. También tenemos la participación de Gamboa, Honorio, Coni. Listo. Seguimos. Los Austrias mayores, gobiernos de Carlos I o Carlos V. Lea fuerte, Rosa Zulema Aro, le escuchamos. Carlos I de España y V de Alemania. Nace, se educa en Gente, 1500, y muere en Juste, 1558. Era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, y nieto de los reyes católicos. Gracias a la política matrimonial de los reyes católicos, recibió una amplia herencia, lo que le permitió censar las veces de su amplio imperio. En
1504 murió Isabel la Católica y en 1506 Felipe el Hermoso, y ante la incapacidad de Juana la Loca, Fernando ejercerá la regencia en Castilla hasta su muerte. En 1516, en este año, asumirá el trono español, y en 1520, por una elección imperial, conocida como la Bula de Oro, asumida el trono de Circ. Es por eso que se le conoce como Carlos I en español y Carlos V en el Circ. Muy bien, correcto. Rosa Zulema Aro. Carlos I o Carlos V entonces era primero en España, quinto en Alemania o el Sacro Imperio Romano Germánico. Hijo de Felipe, como lo mencioné, y de Juana la Loca. Su madre le decían la loca, pero en realidad ella sufría de esquizofrenia. La enfermedad que tenía su madre era esquizofrenia, a tal punto que llegaron a encerrarla en un monasterio, ¿no? Porque la situación había avanzado en cuanto a su enfermedad. Bueno, su madre encerrada, su abuela falleció, su padre falleció. ¿Quién iba a gobernar el trono? Su abuelo Fernando. Fernando, el abuelo de Carlos, se convirtió en rey regente hasta que su nieto pueda tener cierta edad. La palabra regencia es apoyo, ¿no? Fernando apoyará en el trono hasta que su nieto pueda cumplir la mayoría de edad. Bueno, luego por una elección de los príncipes, ¿ya? Asume el trono del Sacro Imperio Romano Germánico. Los príncipes del Sacro lo eligen emperador y luego como sucesor de su abuelo se convierte en rey de España, ¿no? O sea, siendo bastante joven, había heredado el trono no solamente de España, sino del Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso es que este rey en su momento llegó a decir una frase muy, pero muy conocida, ¿no? En la cual era, en mis dominios nunca se oculta el sol, porque en esa época también se va a dar la llegada de los españoles a América. Entonces él decía que en sus dominios nunca se oculta el sol, porque era rey de Asia, también en España dominaba Asia, y ahí estaba el sol al amanecer. Pero luego al atardecer el sol se trasladaba hacia la zona de oeste, por eso él decía, en mis dominios jamás se oculta el sol, ¿no? Entonces Carlos representa el gobierno más importante de España en el siglo XVI. Casualmente, cuando él era rey o emperador, llegó Francisco Pizarro al Tahuantinsuyo. Bueno, vamos a conocer algunos hechos importantes de su gobierno. Empiece fuerte la lectura Gabriela Campomanes Huarcaya. La escuchamos. Gabriela Campomanes Huarcaya. Se hace un llamado a Gabriela Campomanes Huarcaya para que siga la lectura. Siga la lectura, Xiamila Medina, la escuchamos. Xiamila Medina, siga la lectura. Xiamila Medina. Siga la lectura, Rubí Esmeralda. Rubí Esmeralda. Sí, profesor. Principales hechos de su gobierno. Los ciudadanos Rubí, ¿puedes seguir con la lectura, por favor?
Bueno. Carla Sofía Cielo, la escuchamos. La sublevación de los comuneros de Castilla a causa del aumento de impuestos para cubrir los gastos de la coronación imperial y la concesión de cargos a extranjeros. Esta sublevación fue dirigida por Juan Padilla, Juan Bravo y Pedro Maldonado, que fueron derrotados en la batalla de Villalar y ajusticiados. Paralela a la revuelta de los comuneros, en Castilla, en Aragón, se producen las Germanías. Sigue. Las guerras de Italia, enfrentamiento contra Francia, que tuvo muchos de rivalidad personal contra el rey Francisco I. Ambos fueron candidatos al trono imperial del Cid, donde venció a Carlos. Muy bien. Brisel Bajonero, la escuchamos. Lucha contra los turcos. Los turcos habían tomado Constantinopla en 1453. El sultán Solimán el Magnífico arrebató Rodas a los caballeros de San Juan en 1522. El emperador les cedió entonces Malta y en 1526 conquistó Hungría, amenazando las posesiones de los Habsburgo. Viena fue citada 2 veces. Sigue. Reforma luterana. En la Dieta de Worms, 1521, el emperador manifestó su oposición a Lutero y su defensa de la Iglesia Católica, aunque presionó al Papa para que se celebrara. Un concilio. Sigue. Bueno, ha leído su compañera Cielo Pichilingue. Bajonero de la Cruz. Y vamos por acá. Cubas, continúa la lectura. Organización de las colonias. Se establece respectivamente los virreinatos de Nueva España, con capital en México, y Perú, con capital en Lima, gobernados cada uno de ellos por un virrey y representante del rey. Correcto, profesor. Entonces el gobierno de Carlos tuvo que afrontar primero una rebelión interna, es decir, los comuneros de Castilla se rebelaron inicialmente ante la subida de muchos impuestos. ¿Por qué, profesor? Porque todavía en esta época estamos en la sociedad feudal. ¿Qué significa eso? Que el rey vive de los impuestos que puede pagar el pueblo. Pero esto va a cambiar cuando se produce la invasión al Tahuantinsuyo. El oro y la plata de Perú y de México prácticamente convierten a España en una potencia del siglo XVI. No solamente eso, sino que además tuvo enfrentamientos constantes con el rey francés Francisco I, ya que ambos ambicionaban el trono del Cir. Sin embargo, en esa elección se va a dar, profesor, el triunfo de Carlos I, ¿no? Francisco durante mucho tiempo fue el rival número 1 del rey español Carlos. Algo importante es la reforma de Martín Lutero que vimos en la sesión pasada. Martín Lutero, un sacerdote que ante la decepción de la venta de las indulgencias se rebela contra la Iglesia Católica, y el Papa en ese momento pregunta, ¿quién fue el Papa que convocó a la contrarreforma? Manito levantada, eso lo vimos en la sesión pasada. ¿Quién fue el Papa que llamó a la contrarreforma, a la respuesta de la Iglesia ante los protestantes? ¿Cómo se llamó ese Papa?
Lupita Paredes, te escuchamos. ¿El Papa tercero? ¿Papa tercero? No, no hay ningún Papa tercero, ¿ah? ¿Alguien por ahí? Sí Del lo... Pablo tercero. Ahora sí, ¿no? El Papa Me equivoqué. Pablo tercero. Sí. Muy bien. Pablo, o también llamado en algunos libros como Paulo, ¿no? Paulo tercero. Entonces el Papa Paulo tercero era muy allegado, bastante allegado al rey de España. Por eso es que el rey de España, Carlos, sale en defensa del catolicismo y se involucra en una guerra contra los príncipes del CIR. Sin embargo, luego va a firmar una paz. ¿Por qué? Porque, bueno, se había descubierto oro y plata en América y prefería mantener las colonias en el Nuevo Mundo, como se mencionaba a esta parte. A la muerte de Carlos, quien va a heredar el trono será su hijo, Felipe II, otro de los llamados Austrias Mayores. Vamos a ver qué hizo el rey Felipe II. Siga la lectura, Estefano Castro, lo escuchamos. Principales hechos de su gobierno. La Gobierno de sublevación de los Países Felipe, Bajos. ahí no se quedó, siga la lectura. Allá. Gobierno de Felipe II. Cuando accede al trono en 1556, contaba ya con una amplia experiencia en gobierno de España, que ejercía desde 1543 en nombre de su padre. Felipe II gobernó desde Madrid y el Escorial, apoyándose en sus 14 consejeros. Sigue. Principales hechos de su gobierno. La sublevación de los Países Bajos. Las causas del problema son la resistencia hacia un monarca que pretendía gobernar Flandes desde España y la difusión del calvinismo, que Felipe II no estaba dispuesto a consentir. Decía, prefiero morir antes que gobernar sobre herejes. Muy bien, Castro, ahí nomás. Muy bien, Castro. Entonces, por acá. Profesor, Felipe II entonces se convierte en rey de España después de la muerte de su padre. Una de las grandes obras arquitectónicas que hizo este rey fue la construcción del palacio llamado El Escorial, ¿ya? El Escorial. El palacio Escorial se convierte en un símbolo de poder. Felipe II además era un rey muy católico, ¿ah? Por eso es que él había mencionado esta frase, ¿no? Prefiero morir antes que gobernar sobre herejes. ¿Quién era hereje? Hereje se le decía a toda persona que seguía el luteranismo en Alemania, el calvinismo en Suiza, ¿no? Que eran religiones que criticaban al catolicismo. Entonces Felipe II se encargó de combatir también a los herejes, ¿no? Él decía que prefería la muerte antes que llamarse rey de estas poblaciones. O sea, era alguien bastante católico, muy aliado de la iglesia. Al igual que su padre, va a tener enfrentamientos con los turcos, ¿no? Los turcos que habían sometido Constantinopla y que eran también de una religión muy distinta a la de Felipe. Los turcos eran musulmanes en su mayoría, eran de la religión islam, no eran católicos. Pero más que por combatir por un tema religioso, combatían también por un tema comercial. Siga la lectura su compañera Ramos Soto Maricielo, la escuchamos. Las guerras contra los turcos. A causa de que obstaculizaban el comercio, su intención de imponer el islamismo, los turcos le quitaron a los venecianos, aliados de Felipe II, la isla de Chipre. Sigue. Conquista de Portugal. Luego de la muerte del rey de Portugal, Sebastián aprovechó la ocasión para reclamar sus derechos sobre el trono. Derrotó a los portugueses en la batalla de Alcántara, 1580, terminando la ansiada unificación territorial empezada por los reyes católicos. Sigue. Guerra contra Inglaterra. Enfrentamiento contra el gobierno de Isabel I, debido a los continuos asaltos que los corsarios ingleses hacían a los puertos americanos y para vengar la muerte de María Tudor, hermana de Isabel, que fue esposa de Felipe II. Muy bien, perfecto. Entonces ahí tenemos algunos de los elementos que menciona su compañera Ramos Soto Maricielo. Vamos a ir por acá y vamos a proceder a explicar esa parte. Castro me escribe en el chat, dice, profesor, los herejes era un empleado para calificar, era un término, será, no era un término empleado
para calificar a aquellas personas que sostenían opiniones o creencias contrarias a la fe. Claro que sí, ¿no? Herejes. Es más, durante el siglo XVI llegaron a América una organización conocida como la Santa Inquisición, ¿no? Que combatía a los herejes en el continente americano, porque también había la idea de que muchos musulmanes podían llegar de incógnito a nuestro continente. Bueno, entonces tenían enfrentamientos contra los turcos, pero al mismo tiempo se dio la conquista de Portugal, ¿ya? Derrota a los portugueses en la batalla de Alcántara y logra la unificación de toda la zona peninsular. Pero el gran enemigo de Felipe II, y eso puede ser una pregunta del examen bimestral, pero el gran enemigo de Felipe II va a ser, en definitiva, ¿quién, profesor? Inglaterra, ¿no? En gran medida, su gran enemigo, el más importante de sus enemigos, fueron los ingleses, ¿ya? Especialmente Isabel I. Lo que sucede es que el rey Felipe estuvo casada con María Tudor, era su esposa, pero María muere muy joven. Entonces el rey quiere desposar a Isabel, pero Isabel odiaba a Felipe porque Felipe era católico e Isabel era anglicana. Además había una rivalidad comercial. Esto se decide en un enfrentamiento en el cual Felipe organiza un ejército muy numeroso, barcos también, conocida como la Armada Invencible. Cuando pretendía invadir la isla inglesa, el Océano Atlántico fue testigo de cómo sus barcos naufragan y todos sus soldados mueren. Eso fue una dura derrota para Felipe II a manos de Isabel, lo que le permitió a Isabel seguir utilizando piratas y corsarios para asaltar los barcos que salían de América procediente a España con el oro y la plata. Muchos barcos van a ser perseguidos, van a ser atrapados por los corsarios ingleses. Ahí destaca, por ejemplo, Francis Drake. Para evitar eso es que el rey Felipe II ordenó en América la construcción de un castillo. La pregunta es, ¿qué castillo del Perú lleva el nombre de ese rey? Manito levantada. ¿Qué castillo del Perú llevó el nombre de ese rey que se convirtió en realidad en una fortaleza, ¿no? Para defenderse del ataque de piratas y corsarios? Cubas, te escuchamos. La fortaleza real, Felipe. Muy bien, Cubas. La fortaleza del Real Felipe. Ahí está, Cubas. Perfecto. Muy bien, ahí está. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Cubas. Listo. Muy bien. Entonces, te voy a dejar unos minutos para que puedas leer estas 10 preguntas y luego voy a preguntar tus respuestas de manera voluntaria, ¿ya? Para que puedas sumar los puntos que necesitas en esta sesión. Ahí están las 10 preguntas, verificando el aprendizaje. 4 minutitos, lee con tranquilidad y luego me dices tu respuesta.
Muy bien, empezamos. Vamos a ver por acá. Pregunta número 1. País considerado la primera potencia en el siglo XVI. Lupita Paredes, te escucho. La C, España. Perfecto, Lupita. Excelente. ¿Ah? Ahí tenemos la participación exclusiva de Lupita Paredes. Muy bien, Luria. Luria Lupita. Pregunta número 2. Territorio que permitió lograr la unificación de la península ibérica. ¿Con qué territorio por fin se pudo convertir a toda la península en un reino católico apostólico romano? Castro Portal. Portugal. Perfecto, muy bien, Castro Portal. Tenemos la participación exclusiva de su compañero Castro, ¿no? Muy bien. Ahí está. Vamos a seguir por acá. Pregunta número 3. Carlos I recibió el título de Carlos V en el actual territorio de Manito Levantada. Brisel Bajonero, te escuchamos. España. No. A ver, no, en España no es, ¿ah? Lean bien la pregunta, manito levantada por ahí. ¿Pero está en Francia? Levanten la mano, por favor. Ustedes saben que hay un orden para poder expresarnos. Castro, te escuchamos. Francia. No, nunca fue rey de Francia. Más bien, en Francia había un reino con el cual constantemente había rivalidades. Maricielo Ramos. Alemania, profesor. Perfecto, correcto, porque recuerden ustedes que es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y eso hoy día es Alemania y una parte de Austria también. Muy bien, Maricielo Ramos, excelente tu participación, ¿ah? Muy bien, Ramos Soto Maricielo. Ya está. Seguimos por acá. Pregunta número 4. La sublevación de los comuneros de Castilla fue un hecho acontecido en el reinado de... ¿Cuál será la respuesta? Brisel Bajonero. Carlos V. Claro, Carlos V o también llamado Carlos I. Excelente, Brisel Bajonero, ¿no? Ahí está la participación exclusiva de su compañera Bajonero. Muy bien, nosotros seguimos. Vamos a ver la pregunta número 5. Rey francés que rivalizó constantemente con Carlos I, fue uno de sus enemigos de manera latente. Lupita Paredes Luria. Te escuchamos, Luria. Francisco I. Claro, Pancho I, ¿no? Francisco. Muy bien, Luria. La participación exclusiva de Luria. Ahí está. Entonces, por acá, Paredes Luria. Muy bien. Y vamos a irnos por acá. Pregunta 6. Derrotó a los portugueses en la batalla de Alcántara en el año 1580. ¿Quién sometió finalmente a la corona portuguesa? ¿Qué rey? Manito levantada, te escuchamos. Cielo Gabriela Núñez Macedo. Felipe II. Claro, Felipe II. Muy bien, Núñez. La participación exclusiva de Núñez Macedo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Seguimos por acá. Reina inglesa que derrota a la armada invencible de Felipe II, ¿no? Felipe quiso casarse con ella, obligándola a contraer nupcias. Castro Portal. Juana I. Juana no, Juana era su madre. Cielo Gabriela, te escuchamos. María I. María no, María fue su esposa. Brisel Bajonero. Isabel I. Muy bien, correcto. Ahí está la participación exclusiva de Brisel Bajonero. Muy bien, Brisela. Isabel, pues, la época isabelina, ¿no? La época de mayor desarrollo en Inglaterra. Bueno, la pregunta 8, 9 y 10 te voy a dar un minuto para que lo leas con calma, ¿ya? Y no te equivoques. Ahí está. 8, 9 y 10, léelo con calma. Muy bien, pregunta número 8. Tu opinión me importa, te escuchamos.
8, manito levantada. Brisel Bajonero, ¿cuál es su respuesta? Eduardo II. Durante el reinado de Carlos II. No, no hay Carlos II, ¿ah? Profesor Eduardo II. Menos, no hay ningún Eduardo II en España. Te escuchamos, Castro. Castro. Bueno, te escuchamos, Carla Sofía Cielo. Carlos I. Claro que sí, Carlitos primero, ¿no? Muy bien, Cielo Pichilingue. Carlos Felipe II. primero. No, fue Carlitos primero. Ah, recuerden que durante el gobierno de él se instalan los virreinatos, pues. Pregunta 9. Año en el que Carlos I asume el trono del Cir. Claro, fue elegido por los príncipes alemanes con el nombre de Carlos V. ¿Qué año será? Lupita Paredes Guamán. 1520. Correcto, Lupita. Siglo XVI todavía. La participación exclusiva de Luria. Muy bien, Luria. Acaba de llegar a 20. Felicidades, ¿ah? Luego tenemos la pregunta número 10. Estados que conformaron los llamados Países Bajos. Uy, qué fácil. Lea bien, no se emocione. A veces le gana la emoción y levante la mano también. Cielo Gabriela Núñez, te escuchamos. De Bélgica. ¿Qué letra, señorita? La B. La B. Holanda, claro que sí, ¿no? Holanda y Bélgica. Muy bien, Núñez Macedo, Cielo. Ahí está. Correcto, nosotros seguimos. Vamos a retroalimentación. ¿Ya? Dice 1, reyes que terminaron la reconquista española. Manito levantada, te escuchamos. Pregunta 1. Nadie. Pregunta 1. Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Pero no vale porque no han levantado la mano, pues tienen que levantar la mano. A ver, Bajonero, te escucho con la mano levantada. Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Claro, los reyes católicos, ¿no? Excelente, muy bien. ¿Qué reyes fueron conocidos como los Austrias Mayores? Gamboa, te escucho. Carlos I y Felipe II. Correcto, Gamboa. Ahí está, perfecto, ¿ah? Muy bien, siguiente. ¿Cuáles fueron las principales obras de Carlos I? Obras. Obras de Carlos I, mano levantada. Bueno, una de ellas instaló el virreinato del Perú y Nueva España, ¿no? En México, por ejemplo. Ya, siguiente. ¿Cuáles fueron las principales obras de Felipe II? Pregunta 4. Felipe II, por ejemplo, la construcción del Escorial, ¿no? El Palacio del Escorial, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Participó Gamboa. Ahí está. Y Bajonero, ¿no? Muy bien, Bajonero. Y también Gamboa. Excelente, ¿ah? Vamos a ir por acá. Gamboa. Muy bien. Tenemos luego. Acá hay, dice la bula de oro. Vamos a ver por acá. Lupita, lea para todos sus compañeros. Le escuchamos fuerte y claro. Carlos IV dio constitución a Alemania con la célebre ordenanza de 1356, llamada Bula de Oro por el sello del imperio, que estaba encerrado en una bola de oro. Esta ordenanza establecía que el emperador debía ser elegido por 7 príncipes, llamados lectores, 3 eclesiásticos, los arzobispos, 3 treveris de Colonia y de Maguncia, y 4 laicos, el rey de Bohemia, el duque de Sajonia, el margrave de Brandeburgo y el conde palatino, que en sus electorados, es decir, en sus estados personales, eran soberanos absolutos e independientes. Muy bien, ahí está, perfecto, señorita Lupita. Y hay 5 preguntas. Esas preguntas las voy a dejar para ti, para que tú te puedas esforzar en casita y desarrollarla como parte final. Bueno, antes de retirarme, estas son las calificaciones, pero a esto voy a sumarle lo que está en el chat. Muy bien, Ramos, Gamboa, Castro, Ramos, Castro, Ashley, correcto, ¿no? Son algunos de los que han participado vía chat. Muy bien, Maricielo Ramos.
Ahí está. Muy bien también Castro. Muy bien Gamboa. Correcto. Muy bien también Bajonero. Son algunos de los que me han escrito por el chat. Ahí están sus respuestas. Muy bien, esa sería la calificación con la cual estaríamos cerrando el día de hoy. Gracias por su atención y antes de retirarme voy a compartir el esquema que vas a copiar en tu cuaderno. Todo lo que hemos trabajado se resume en este esquema nada más. Es algo sencillo, algo simple y algo rápido. Conmigo será hasta la siguiente clase. Cuídate mucho y gracias por tu atención. Saludos cordiales. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Que tenga un día, cuídese. Profesor, buen día, cuídese.